complicación con el tema de la conectividad, probamos de hacer el encuentro en Zoom, lo organizamos en el momento. Nuestra idea es, entonces, trabajar con ustedes durante esta próxima hora y media, ¿sí? Vamos a hacer algunas instancias de presentación, digamos, que los ayuden a comprender lo que es la lectura del texto de Salas Oroño, ¿sí? En complemento con el teórico que dio ayer Nico y con el práctico que va a dar la semana que viene de Torre Rafa. Y bueno, y conversar con ustedes acerca de cuáles son los principales temas o ítems que hay que tener en cuenta en la lectura de este material. Es un material que, si uno se aproxima de entrada, o sea, ya uno está acostumbrado a la lectura de estos textos académicos, y pasan ustedes, hemos pasado todos por muchos autores, de lo que es lectura, pero bueno, en general, en lo que tiene que ver con la exposición, tiene una estructura que es un poco más compleja, porque es un trabajo que es muy interesante, un muy valioso aporte de lo que es un ejemplo de política comparada, ¿sí? Como para tomar en cuenta en la estructura y en cómo está presentado, y en este caso, sí, a diferencia de otros trabajos, lo que tiene que ver con la construcción teórica, lo que es la conceptualización, bueno, aborda, digamos, distintas etapas, distintas instancias, o sea, hay como un gran núcleo de conceptos, luego llega como una síntesis, nuevamente otro núcleo de conceptos, nuevamente otra síntesis, y así sucesivamente hasta que llegamos a la presentación de resultados. El texto, sí, nosotros vamos a ver, el recorte está. ¿Quiénes de ustedes ya lo leyeron? ¿Quiénes tuvieron la oportunidad ya de hacer una lectura de este texto? Digan yo, levanten, digan, abran el micrófono, no hay problema. Yo. Bien, Paloma, que ya la conozco. Yo lo leí. Perfecto, buenísimo. Ya han hecho la lectura, como para ir preparando, ¿no? Entonces, con eso, buenísimo. Agustina, hasta la mitad, perfecto. Con esto, digamos, la idea es incentivar ya para que hagan la lectura de la siguiente parte. Quienes ya lo leyeron van a darse cuenta de que el recorte, digamos, de lección bibliográfica, lo que propone el autor es una comparación, digamos, entre lo que son los sistemas políticos, digamos, la trayectoria de representación partidaria en los sistemas políticos de Argentina y de Brasil, en un periodo que es de 1980 a 1983 a 2001-2003, ¿sí? Ahora, en nuestro recorte nosotros dejamos solamente Argentinas, ¿ah? Van a encontrar resultados de lo que es la parte de investigación de Argentina. La parte de Brasil, lo que vamos a hacer, no vamos a dejar el libro completo, lo que nosotros acá estamos leyendo es el capítulo 2, pero vamos a dejar un texto complementario en el foro ustedes van a poder acceder a la mirada y a los aportes acerca de la realidad brasileña, ¿sí? Y ahí se va a complementar la lectura en ambos casos. También les va a pasar a los que ya lo vayan leyendo, al que lo haya leído, que vos querés saber qué es lo que sucede, o sea, cómo es esa contraposición, ese sistema político, esas diferencias que se dan con el caso argentino, ¿no? Entonces uno quiere saber qué es lo que sucede con Brasil. Así que bueno, en líneas generales, algunos datos interesantes, o sea, creo que saben todos quién es el autor, de hecho ayer Nico en el Trico les comentó, algunos de ustedes ya lo han tenido como docente, o lo van a tener. Bueno, en este caso, sí, o sea, además de politólogo, doctor en creo ciencias que no sociales de la UBA, porque es una materia de cuarto. y bueno, y dedicarse a la enseñanza en distintas universidades. Ah, perfecto, Enzo. Así que bueno, en algunos casos lo van a conocer pronto entonces. Excelente, digamos. O sea, bueno, miren, digamos, como para contextualizarlo y comprender un poco sus aportes, entonces podemos decir que enseña en distintas universidades de Argentina, además de la nuestra. Él es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Este es un instituto que pertenece a la UBA, y su tema, inmigración, o sea, está especializado en coaliciones presidenciales y en populismos en Argentina y en Brasil contemporáneos, ¿sí? También colabora con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y acá en el chat les voy dejando, sí, por un lado, algunos aportes para que ustedes puedan leer algunos artículos en el primer enlace.
de su producción, y por otro lado, lo que tiene que ver con el Instituto de Investigación que les comentaba, que siempre está bueno conocer estas propuestas y ver qué temas y qué líneas de investigación se están realizando y llevando adelante, ¿sí? Así que, bueno, desde ese lugar es muy, muy valioso que se pueda hacer el aporte. Chicos, esperen que quiero mirar una cosa, quiero estar segura de que se está grabando, que no se cortó el tema de la grabación, para que después se pueda recuperar la clase. A ver, esperen, ya vamos. Está bien. Así que bueno, entonces, como para contextualizar un poco lo que es su trabajo, siempre está bueno ver y conocer estas miradas. Bien, a ver, nosotros como les contaba, lo que vamos a abordar es un capítulo, el capítulo 2 de un libro que se llama Ideología y Democracia, Intelectuales, Partidos Políticos y Representación Partidaria en Argentina y Brasil, desde 1980 a 2003. O sea, acá ya nosotros tenemos un dato importante en política comparada, contexto espacial definido, contexto, lo que tiene que ver con la delimitación temporal también definida, ¿sí? En este capítulo 2 lo que hace es una introducción a la conceptualización sobre la representación partidaria y básicamente, ¿sí? Digamos, en lo que tiene que ver con el libro en general, analiza lo que es la trayectoria de esta representación partidaria que tiene lugar en ambos países. A ver, es importante decir esto. Se tiene en cuenta que ambos países, obvio, forman parte de la misma región, ¿no? Pero lo que él enfatiza es algo muy importante. No podemos hablar de una tendencia que vaya a generalizar esa trayectoria. No podemos decir que todos los países van hacia la misma línea, sino que él mismo identifica en este trabajo que esa trayectoria es distinta en ambos. Entonces, por un lado, en Argentina, lo que va a hacer es identificar lo que es un bipartidismo imperfecto, localizado, digamos, en 1983, que es el momento en que arranca este análisis, ¿sí? Y que se va a pasar de este bipartidismo imperfecto a 2003 con una realidad de fragmentación partidaria. Y Brasil, en cambio, hace digamos, un circuito inverso, de alguna manera. Se empieza el periodo, digamos, con un multipartidismo que es caótico, pero luego sí se llega a una estabilización del sistema con la presencia de dos partidos políticos que para los 2000 estaban dominando la escena de este periodo, el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, ¿sí? Entonces, desde este caso, lo que hace este trabajo de alguna manera es un interesante trabajo de política comparada, como les comentaba. Lo que hace es recorrer las configuraciones históricas que en macro, de alguna manera, van reconstruyendo las configuraciones históricas de regiones que tienen los partidos políticos, pero también los académicos de las ciencias sociales en ambos países. Nosotros tenemos la oportunidad de ver esta parte donde es la contribución de los académicos de las ciencias sociales, ¿sí? Pero bueno, es lo que subyace de fondo a esta presentación que vamos a ver. Tenemos entonces dos partes. La primera parte es donde nosotros nos vamos a localizar y son los estudios de Argentina, bueno, en nuestro caso solo de Argentina y también de Brasil, y en una segunda que es estudiar de alguna manera cómo se van dando bienes colectivos. O sea, cómo los partidos políticos de alguna manera van configurando lo que son discursos y núcleos ideológicos, ¿sí? En particular, él focaliza en su análisis, el análisis discursivo de lo que es la propuesta del Partido de los Trabajadores en Brasil y del polo no peronista acá en el sistema argentino. Así que bueno, parte de algo que es muy importante, ¿sí? O sea, ahora vamos a ir viendo las etapas de investigación que se pueden de alguna manera identificar el trabajo, pero de alguna forma, así él considera o establece una hipótesis que la capacidad que los partidos políticos para confeccionar bienes vivos, principios de interpretación social, ¿sí? Van a terminar una repercusión en cómo se arma ese programa partidario y en cómo los ciudadanos se van a identificar o no con ese programa. Además, bueno, en esta idea de ver cómo los partidos políticos van a generar ese proceso de identificación, digamos, en la medida en que se va generando la identificación, se puede hablar de un lazo representativo, ¿sí? Por un periodo determinado. Este es tal vez el tema central en Salas Oroño, que tenemos que prestar atención. Obviamente lo que analiza es cómo se produce la identificación, ¿sí? De los ciudadanos con una determinada propuesta política, cómo se comparten, digamos, construye de una manera dialéctica, ¿no?
y otro lado, o sea, esa, digamos, de alguna manera, significación que es partida. Y cómo eso se establece, o sea, si se logra llevar adelante esa identificación, que eso es muy importante, ahí es donde se puede hablar de un lazo representativo, solo en la medida en que haya identificación. Pero algo importante, el lazo representativo se puede modificar, ¿sí? O sea, puede cambiar, no es permanente, no es algo estable. Y entonces, esto, ¿sí? Esta idea de cambio que se da en el lazo representativo es lo que a él le permite explicar, o él considera que es una variable importante para explicar los cambios que se van a dar en un sistema partidario y, en definitiva, en un sistema político, ¿sí? Para ir resumiendo, digamos, o sea, lo que tiene que ver con las realidades de ambos países, que eso después lo van a poder abordar ustedes, ¿no?, en los textos. Como les comentaba, en Brasil, en 1985, había un multipartidismo que era caótico. Muchos partidos competían, muchas coaliciones para ganar elecciones, pero hubo un momento clave que fue la Constitución Ciudadana de 1988, y ahí se introduce un nivel de institucionalismo, ¿sí? O sea, comienza a haber, se impone, digamos, una manera particular de generar coaliciones para llegar al presidencialismo, con lo cual las fuerzas comienzan a asociarse. ¿Qué pasa ahí? El Partido de los Trabajadores se negó a integrar el gobierno de Itamar Franco, particularmente, y ese fue el momento clave donde comienza a construir su espacio ideológico propio, ¿sí? Eso es lo que estudia, digamos, y de qué manera se construye esto. Mientras tanto, en Argentina fue inverso. En 1983, el sistema de partidos políticos tenía dos opciones: Partido Justicialista, la UCR, retorno a la democracia, ¿sí?, cuando se elige Alfonsín. Bueno, es sorpresivo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, siempre se pensó que en elecciones libres y sin proscripción el peronismo eh, iba a ganar, ¿no?, las elecciones. Esto no sucede, pero luego, digamos, Salas Oroño lo que muestra en este trabajo es que se comienza a producir una metamorfosis, digamos, en el polo no peronista, que dejó de sentirse identificado con esa propuesta, de alguna forma, dejó de acompañar, si es que realmente existió. Y bueno, finalmente, la evolución de este polo no peronista durante los próximos 20 años es la que va a marcar, sí, que el sistema político argentino colapsara en el año 2001. Entonces, a ver, para Salas Oroño esto es importante. La crisis política se da por lo que es una crisis de interpretaciones. Esto es muy importante, o sea, analizar cómo es el abordaje discursivo que circuló en ese espacio no peronista, ¿sí? Que de alguna manera lo que hizo fue no generar demanda, o sea, una representación concreta de demandas sociales. Y bueno, por último, y esto nosotros no lo leemos acá, pero él habla de una demanda que se empieza a realizar a los ámbitos académicos respecto de cómo de que deben participar para la construcción de espacios de representación, ¿sí? Y de alguna manera trasladar estas ideas a lo que es la creación de los partidos políticos. Así que bueno, lo que vamos a proponerles ahora es pasar a una presentación, o sea, esto es como para que les quedara una introducción general, ¿no?, del libro, cuál es el interés, y también destacar que, como les dijo ayer Nico, esta es la tesis, parte de las investigaciones de la tesis doctoral que él realiza. Entonces, bueno, la verdad que muy, muy valioso material. Ok, Candela, avisanos cualquier cosa, perdóname, ahí lo estoy viendo, lo que pusiste. Por cualquier cosa, como les dije recién, si no, migramos a un Zoom, que eso es algo que se crea rápidamente, ¿sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda, consulta que quieran hacer, comentario? Candela, Enzo o cualquiera de los alumnos, digamos. ¿No? Bueno, Yo avisar que no creo sé que si ahí es que lo hay delay o solucioné, no, así que esto pero estoy acá bueno, de lo que nuevo. voy a ir a hacer ahora es compartir la pantalla. Aquí. Te escuchamos bien, Candela, ¿eh? Perfecto. María, a ver, Andrea quería perdón. decir algo también. Leguizamón, creo que es el apellido, me parece que Ahí dijo. habló, me apareció Euge, Marielita creo que que hay quería mucho hablar a delay, Andrea. porque Cande Sí, habló te hace escuchamos. 30 Sí, soy segundos. yo. Bien. A ver, probemos de Profe, vuelta. yo leí hasta la mitad A ver. el apunte, el Hola. módulo. Justo me llamó un amigo.
Sí. Mm. Hola. Bien. Ahí se le corta, me parece, Andrea, ¿puede ser? El Creo que autor vamos a hace tener que una pasarnos a diferencia Zoom. entre Hola. crisis y metamorfosis. A ver. Sí, Es justo y ahí te necesario. estoy escuchando yo, Andrea. En realidad yo escucho bien. Sí, vamos a hacer una cosa. Sí, paren. Bueno, el autor Mientras hace... Andrea formula, no sé si me escuchan. Dale, vos escribí, contanos. Ahí va, paren. Leí Vos hasta la habla, mitad Andrea, el te escucho artículo, yo, el trabajo. Sí, sí, Que el autor habla de crisis y metamorfosis. sí, exacto. En la primera parte. Sí, yo escucho, la escucho con delay a Andrea, me parece. ¿Puede ser? Sí, creo que cuando hablamos escuchamos lo del otro como 20 segundos después. No, paren, Nos damos cuenta paren, por la paren. cámara porque no reaccionamos, digamos. Ahí va. A ver, esperen, estoy haciendo una cosa que me van a escuchar en 20 segundos. Lo que voy a hacer es tratar de, ay no, crear una cuenta, paren chicos, a ver, qué pena. Vamos a tener que hacer por Zoom a futuro, me parece. Esperen, medio, perdón por esta improvisación, pero... A ver, bueno, vamos a ir a Zoom. Paren. Esperen que voy a crear una reunión. No sé si me escuchan. Paren que voy a detener la grabación.